Hola, hoy los saludamos desde aquí, desde Santa Elena, desde este lugar tan hermoso, con la grabación de nuestro tercer episodio de Equilibra. Bienvenidos. A veces no necesitamos entender más, sino sentir diferente. Esto se equilibra, un espacio de conversaciones poderosas en el que mirar hacia adentro también hace parte de la vida real. Somos Isabel y Jennifer, dos mujeres unidas por el deseo de acompañar, escuchar y sembrar conciencia sobre la salud mental. Acompáñanos en este camino hacia el encuentro con los demás y principalmente con nosotras mismas. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta de estar acá con nuestra invitada, de estar grabando este tercer episodio y pues muy contentos de estar acá en este lugar, en Santa Elena, acá en el Centro Transpersonal del Eje. Como siempre es un lugar maravilloso, un lugar muy terapéutico, un lugar donde estamos haciendo pues muchas terapias, donde los chicos también están haciendo unos procesos muy bonitos y muy maravillosos cada mes. Entonces están invitados para que miren la programación en la página del Centro Transpersonal del Eje y venir para que tengan una experiencia muy bonita, muy interesante. Este lugar está precioso, o sea, desde que yo llegué, wow, me siento muy honrada de estar acá, un jardín divino, se siente una energía muy preciosa, así que muy invitados. Ana, Siempre. bienvenida. Muchas Y gracias, muchas Jen. gracias de antemano por aceptar esta invitación. A ustedes. Queríamos, desde el principio que hablamos con Cris, yo siempre le decía, qué rico que Ana nos acompañe, tengo una persona súper especial que quiero que esté en nuestros encuentros, en los episodios de Equilibra, porque sé que tienes un camino muy bonito que gira en torno a la psicología, que gira en torno pues a los ambientes naturales, en un contacto muy profundo con la naturaleza, ahora con la maternidad, con las mujeres, ¿cierto? Ujú. Entonces, me encanta que estés con nosotros en este momento. Gracias, nuevamente te lo repito. Y bueno, no quiero como entrar a hacer una presentación tuya, porque quiero que tú misma nos cuentes quién es Ana y cuál es el camino que Ana lleva hoy. Claro que sí. Bueno, no, yo muy feliz de estar acá, muy honrada. La verdad es que me encantan estos espacios donde podemos poner nuestra voz y también hasta darnos cuenta que nuestro verdadero tesoro es nuestra historia, nuestro camino. Amo co-crear, amo la sororidad. A Jen la conozco y hemos venido teniendo una cercanía muy interesante desde muchos ámbitos, desde lo profesional, pero también desde la amistad. Hace un tiempo yo creo que a ti te ha tocado ver como todo ese parirme a mí El misma, florecer. el florecer, sí, de lo que es Ana María Castillejo Rendón, creadora de Guardiana de Gaia, que eso es básicamente pues como Ujú. mi hija proyecto, mi marca personal, pero que sabes que siempre que más que eso me gusta empezar definiéndome como una humana, antes que lo que he estudiado, que lo que hago, que mi saber, que creo que como sociedad nos empezamos a enfrascar mucho en saber, tener, hacer, y se nos olvida el ser, ¿cierto? El Ujú. que somos seres humanos antes de cualquier otra distracción. Humanos porque el humus es, digamos, la etimología, pues la raíz de la palabra humano, que viene en el latín tierra fértil. Ujú. Somos antes que nada hijos e hijas de la tierra, entonces soy una humana que ha venido apostándole como a ese camino de recordar, porque sabes, yo creo que esto es algo que tenemos, pero se nos ha olvidado, Ujú. de recordar nuestra esencia, nuestra relación con la gran madre, con la naturaleza, con este hogar que habitamos y básicamente con volver a sentirnos naturaleza. Soy un amante de todo el tema del mundo interior, de la conciencia, me encanta acompañar procesos, especialmente mujeres, el sagrado femenino y la naturaleza, digamos que se volvieron mis grandes aliadas, tanto a nivel personal como en mi práctica profesional. Y bueno, desde que soy madre, porque además ese es otro de mis grandes trabajos o labores en este momento, la maternidad, que ay, no, es la maestría de la vida para mí. He sido una persona muy académica, me gusta mucho el estudio, pero la maternidad ha sido de verdad que el doctorado de la vida, Sí, literal. ¿cierto? Sí, yo soy mamá de una niña de 31 años. Imagínate, Una mujer ya. no una mujer. Pero es maravilloso, es una Sí, experiencia muy bonita. es muy bonita y bueno, digamos que ha conectado mucho también con este camino del cuidado, ¿cierto? De ahí es donde nace la esencia también de Guardiana de Gaia, es cómo volvemos a esa labor
del cuidado, el cuidado de sí, el cuidado del mundo, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de lo que somos. Y pues en la maternidad eso es una labor de cuidado constante, pero también de mucha potencia y de mucho crecimiento. Creo que la naturaleza es muy sabia en eso, nos permite recablearnos Ujú, desde la ujú. parte cerebral incluso para volvernos mejor personas y así acompañar mejor a esas semillas que llegan. Yo de profesión soy psicóloga, estudié en la Universidad CES, egresé hace ya 10 años, he venido caminando los 10 años en las partes más sociales, también en temas más de la clínica, acompañando muchos procesos a nivel pues de la psicoterapia. Como me ha gustado la academia, me especialicé en salud mental del niño y del adolescente, después hice una maestría en la UPB en psicología y salud mental. Y siempre sentí como que me faltaba algo más. Entonces ahí es donde ya encontré la ecopsicología, que les iré contando un poquito más Ujú. de ello. Me fui a California, me certifiqué. Eso coincidió con temas personales de venirme a la montaña. Yo también soy selenita prácticamente, llevo 5 años viviendo en Santa Elena. Y bueno, Ana es una humana que acompaña y digamos que quiere y pretende recordarle al mundo que somos naturaleza, también mamá, em, también colega, también cierto, desde la parte de la psicología. Y bueno, pretendiendo como misión generar y crear esos diálogos entre la naturaleza, la salud mental, cómo el bienestar individual y el del planeta son uno, no están separados y en ese orden de ideas, pues que nosotros podamos, en este caso, de mi parte, poder ser puentes entre la naturaleza y el mundo humano. Que precisamente eso es lo que buscamos con Equilibra, ¿cierto? Desde el principio lo planteamos aquí Sí. con Cris, como no solamente tomarnos nosotros la palabra, ¿cierto? Sino permitir que otras personas que tienen conocimientos de otras áreas que quizás nosotros no manejamos, también vengan como a enriquecer todo este proceso. Y ahorita que hablabas, pues que decías que todo es un tejido, que todo se une, pues eso es un término en realidad muy transpersonal, ¿no, Cris? Ujú, sí, Ujú. muchísimo. Y eso hace que se empiece uno a construir y hacer estas alianzas tan bonitas, poder mostrarle a las personas que hablábamos ahora en el interno, lo importante de llegar a las personas con información nueva que realmente conecte con ese interior, que Ujú. les pueda mostrar realmente lo rico que es conectar con otros seres y no ver a nuestros colegas como competencia, sino todo lo contrario, que aquí podamos Ujú. compartir y qué bueno que esta información le pueda llegar a otras personas que nosotros no la conocemos, pero que tú vengas y nos cuentes Claro. todo lo que tienes Ujú. para mostrar. Sí, yo pienso que eso es lo que se define y se describe como el micelio muchas Ajá, veces, el sí, micelio que total. hacen los hongos de manera subterránea, pero como nosotros estamos entretejidos también, ¿cierto? Eso no solo está ocurriendo allá en ese proceso interno, sino que como nosotros somos naturaleza, nuestras vidas también están entrelazadas y la naturaleza no nos habla de individualismo ni de Ujú, ujú. competencia, sino que nos habla como esa gran maestra que es, como esa gran coterapeuta para mí, como ese gran hogar, nos habla de interdependencia, nos habla de Ujú. cooperación, ¿cierto? Nos habla de que un bosque no es un árbol solo, es una arboleda y que todos ellos Ujú. están conectados por debajo con sus raíces. Entonces yo creo que ya nos ha inspirado desde tiempos ancestrales, desde el origen. Lo que pasa es que nos fuimos ahí como desconectando y dejamos de ver esa parte transpersonal que no me habla solo de mí, de mi ego, de lo que pasa aquí, hasta allí con el otro, sino de eso que hay De más ser parte amplio, de algo más más grande, grande. Más como lo grandes. conversábamos en algún momento. Y ahí precisamente, pues hemos escuchado muchas veces, son muy comunes los términos ecología, ¿cierto? Terapia, psicología, Ujú, ¿cierto? Ujú. Espiritualidad, y ujú, creemos que cada uno tiene una visión quizás muy diferente a la otra, o que quizás estamos, como tú dices, muy desconectados, pero que al final vienen términos como, por ejemplo, la ecopsicología, a unir eso y a ser como complemento una parte de la otra, un ujú. conocimiento del otro, un sentir del otro. Entonces, desde ahí, Ana, quisiera que nos cuentes un poquito qué es precisamente eso, porque Ujú, muchas personas quizás no conocen el término ecopsicología. Para Ecopsicología. ujú. mí, de entrada, a ti fue la primera persona que escuché hablando de ecopsicología como tal. Ujú. Sí, claro, lo que pasa es que es un paradigma emergente
Digamos que es un enfoque que nace más o menos en los 80, Ujú. especialmente en el norte, en los Estados Unidos, California, Oregon, ese tipo de estados. Y especialmente acá en Sudamérica apenas se está empezando a implementar, por eso estamos también como abriendo camino y a veces es complejo, pero también por eso agradezco estos espacios, porque se trata de poder contar un poquito más del tema y de que eso también tiene un fundamento científico y ha venido teniendo pues como todos unos estudios y una relevancia también. Ujú. Es básicamente la ecopsicología, la unión entre ecología y psicología. Desde los años 80, desde los 70 tardíos, se juntaron ecólogos y psicólogos a pensarse esto de la crisis mental y la crisis ambiental y cómo podíamos desde ambas disciplinas tal vez no seguirnos fragmentando, tal vez no seguir dividiendo, porque eso es lo que hemos venido haciendo desde el enfoque de salud. Entonces, cada vez los médicos son más subespecialistas en algo, cada vez nos fragmentamos más. Y Ujú. desde esta mirada es una mirada mucho más holística, en donde no se trata de seguir dividiendo, sino de integrarnos. Entonces, es básicamente comprender que el bienestar individual y el bienestar del planeta son uno solo Ujú. y que definitivamente tenemos que incluir en la salud mental de la humanidad la relación que tengamos con nuestra gran madre, porque así como la madre humana tiene un lugar importante en nuestra psique, pues la gran madre tierra tendría También. que tenerlo, ¿no? Ujú. Y creo que ahí es donde podemos empezar a creer y a pensar y a cambiar un poco ese chip de que no solo se trata de yo con el otro, sino también yo con el todo, yo Ujú. con el creador, con la Ujú, espiritualidad, ujú. yo con lo divino, yo con la naturaleza, yo con la casa. Ana, ¿cómo percibes tú, o más bien, cómo crees tú que la ecopsicología ha impactado directamente tu vida? Es Ujú, decir, ¿cuál fue ese momento como en el que tú El dijiste, momento wow, cumbre. ujú, ese momento cumbre en el que te comenzaste a dar cuenta que ese era el camino? ujú. Mira, Jane, yo creo que yo ahí tengo que empezar por la infancia. Yo creo Ajá. que a todos tenemos de niños, de niñas, un lugar como mágico, un Ujú. refugio bonito, normalmente en la naturaleza, en la finca, en un bosque, en mi caso fue en el colegio. La naturaleza y el bosque siempre fueron para mí como mis mejores compañeros, mis grandes maestros, donde yo me sentía segura, libre, muy libre, lo recuerdo mucho, porque yo estudié toda mi vida, pues hasta los más o menos, no regresa como yo, como 16, Sí, más o 17, menos. Ajá. toda la vida hasta la adolescencia pues ya casi adultez, joven estudié en el New School, que es un colegio muy campestre por Las Palmas y con una filosofía más bien muy abierta, ¿no? De ahí es donde viene la palabra, pues el nombre del nuevo colegio, con nuevos enfoques. Ujú. Y era muy campestre, recuerdo mucho mi profesor de ecología, todas las clases eran en el bosque, nos llevaba a la huerta, todo era como Ay, qué chévere. muy Ajá. experiencial, muy sensorial. Ujú. Y mi padre, que por supuesto sabes que nuestros padres tienen una semilla muy importante en nosotros, somos 50 y 50 ADN de ellos, pero ya viene la tercera cuerda que somos cada uno, pues como a diferenciarse. Siempre me reforzó mucho la aventura. Mi papá ha sido un hombre muy aventurero, ya pues en sus últimos años y de pronto ya como en la vejez empezó un poco más, más en él, en su mundo y un poco más hacia adentro y creo que es muy esperable. Realmente la naturaleza nos habla todo el tiempo de la ciclicidad, de los cambios, de las estaciones, pero él nos llevaba a acampar, él nos llevaba a fincas, nosotros manteníamos como mucho en ese contacto. Entonces yo desde ahí sentía siempre que la naturaleza y yo hemos tenido, porque además somos naturaleza, no es que estemos separados, es como Ujú. una relación muy estrecha, pero hubo un momento que fue donde yo dije, voy a saltar, voy a hacer el viaje del héroe, ¿cierto? Que no hemos hablado tanto últimamente, ese libro de Joseph Campbell y todo eso tan bonito que tiene para entregarnos esa teoría, esa forma de ver esos saltos cuánticos, por decirlo así, que hacemos. Y fue que yo a los 26, 27 años decidí irme de mi casa, donde mis padres, de lo conocido, Ujú. y me vine a Santa Elena, hace ya casi 6 años más o menos, a estar en el bosque conmigo, en silencio, en soledad. Y ahí empezó todo un tema como de autoconocimiento. Me acuerdo que lo primero que me encontré en esa cabaña era un libro que se llamaba El Clan de la Luna. Imagínate. Imagínate. Y era, Ah, y ¿qué era tal? como de una sabiduría andina, indígena, y empecé a reconectar con mi ciclo. Empecé a sentir que debía dejar las anticonceptivas que las llevaba tomando
mm, quién sabe, las mujeres que empezamos a tomar eso a veces tan pequeñas y sin saber tantas cosas. Bueno, 10 años casi tomando anticonceptivas y mi cuerpo me lo empezó a pedir, empecé a escuchar mi cuerpo, me empecé a conectar con la luna, ¿cierto? Empecé a darme cuenta de que tenía unos ciclos y que esos ciclos los tenía que aprender a escuchar, a respetar, que mi ciclo menstrual era sagrado y eso me empezó a conectar con los astros, con la astrología, con Con la la misma tierra, luna, con la misma luna. específicamente. Exacto. Y de ahí entiendo junto a la Corporación CENTES, que soy cofundadora, también que de pronto ahorita no lo nombré, pero con ellos fue, digamos, con quien yo de forma pionera encontré la posibilidad de saber que había un enfoque que yo creo que uno de los enfoques más que uno los encuentra, ellos lo encuentran a A uno. uno. Ujú. Como que yo iba allá en ese camino y llegó a través de ellos, de Alejo y de Lauris, Te que atrajo. somos, exacto. Y encontré la ecopsicología y dije yo, no, Esto es. esto es. Nosotros tres compartíamos también mucho ese amor por la naturaleza, ese querer poner nuestro compromiso como profesionales en la salud mental, porque los tres somos psicólogos del CES frente a este tema de crisis que estaba ocurriendo, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, nuestro valor agregado, pues compartíamos ese amor por la naturaleza y una vez Alejo nos cuenta y nos vamos a hacer como algún curso, taller de ecopsicología con unos chilenos que son los que están certificados o más oficializados acá en Colombia y en Chile, que se llama CORU. Ujú. Ok. Y ahí conocemos la ecopsicología, yo me enamoro profundamente, yo digo, wow, esto es lo que necesitamos, o esto es lo que quizá el mundo está pidiendo a gritos, o Esperando. esperando, como esa, volver a esa reconexión. Me voy a California y estoy 3 meses en California peregrinando en los parques naturales, como Yosemite, como Joshua Tree, o sea, estuve en los Redwoods, que son esos gigantes árboles, eso parecía Ujú. Pandora. Y ese momento es el que yo tengo ahí dentro de mí, Claro. donde yo dije, yo entré a ese bosque y yo dije, o sea, es esta magia, es esta inmensidad, es este tejido, es esta energía, Y lo te que llega esa conecta. información que no sabes de ¿De dónde, pero que dónde? ahí está, Ahí ¿cierto? está, Ujú. exacto. Y allá ya empecé a hacer la certificación en San Francisco, después me desplacé por de San Francisco, me quedé alrededor de 3 meses y bueno, y cada vez empecé a encontrar en la naturaleza más mensajes, más señales, Ana, más refugio. eso te iba a preguntar porque a mí me parece o me inquieta. Digamos que yo no he estado muy en esa línea, pero ¿cómo podríamos, ejemplo, una persona cualquiera viene a ti Ujú, y quiere conectar, dice, yo no conozco de esto? ujú, ¿Cómo lo llevas tú a esa conexión con esa naturaleza, a mostrarle que es muy importante y que vale la pena conectar con, porque ujú, a veces, digamos, lo normal, lo que tú claro, ves en el día a día es la persona que ve el árbol, y el árbol muy lindo, sí, ajá, la luna, sí, la luna, ujú, pero nunca se han detenido a pensar la importancia de cada cosa. ¿Cómo llegarían ustedes o ujú, sí, llegarían a esa persona y le mostrarían lo importante de esto, claro. Eh, de esta ecopsicología? Claro, ya mira, eso es muy importante esa pregunta, porque nosotros vivimos en grandes urbes, Ujú, ¿cierto? ujú. Y ha sido la realidad que tenemos hoy. Nuestra Sí. verdadera realidad fue siempre la naturaleza, pero nosotros estamos viviendo en las ciudades todo el tiempo y las personas normalmente no tienen, y no hay que ir a la jungla para conectar con la naturaleza, pues eso no es desde ahí. Ujú. De hecho, hablándolo ayer en mi primer curso que lancé, que ha sido un, Felicidades, Nitrat. gracias, Qué que ha sido bueno. la verdad un proceso muy bonito con una tribu de mujeres muy especiales, hablábamos de cómo tal vez tiene que empezar a cambiar es un poco el chip y la forma en la que vemos la naturaleza y nos vemos a nosotros. Primero porque nosotros somos naturaleza, estamos compuestos en un 80% de agua, el aire está todo el tiempo acompañándonos, lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar y es lo último que vamos a hacer cuando muramos. El fuego es nuestro corazón, ¿cierto? Como que todo eso está pasando adentro, tenemos un montón de microorganismos haciendo que nuestra salud se pueda dar. Pero entonces se nos ha olvidado ver que un lago, por ejemplo, tiene mucho para entregarme, que ayer una de las chicas lo decía, es que yo siempre pasaba por ese lago, pero desde que estoy en el curso he empezado a cambiar la imagen y ya paso por el lago y siento un montón de cosas diferentes. Ujú, No solo desde el cambio de perspectiva, entonces, porque no es que la naturaleza está separada de nosotros, que es una de las ujú. barreras que quiere
desdibujar o más bien tratar de suavizar la ecopsicología, la ilusión de la separación, somos naturaleza, entonces no hay que ir muy lejos para estar en la Ujú. naturaleza, tal vez más concentrarte en el aire puro, en tu respiración consciente, tal vez si estar en una ciudad puedes empezar por tener un pequeño jardín, por plantar algo en tu balcón y observarlo de cómo crece, por mirar el cielo durante 5 minutos y darte cuenta de las nubes como pasan, que muchas veces son como Ujú. el reflejo de La nuestros neblina, pensamientos, todo la esto. neblina, conectar con una llama de una vela en tu casa de una forma meditativa, consciente y presente. Ujú, Por ejemplo, a mí me funciona mucho agradecer por los alimentos, ser ujú, consciente también de alguna manera de todo lo que tuvo que haber pasado y de dónde viene ese alimento. Ese alimento viene de ujú, la tierra. Entonces, hay unos No de la tips. nevera como piensan algunos niños Algunos incluso. niños, total, Ujú. alguna vez mi sobrina de pronto me dijo como, no, yo le dije, ¿y las manzanas de dónde vienen? No, de Carulla. No, las manzanas no son de Carulla. Dios mío. ¿Cierto? Entonces es, venga, no, volvamos Claro. a esa esencia Ajá. original y eso funciona mucho, como ser muy conscientes como de esa cotidianidad. Mm. Si tienes un parque cerca, por ejemplo, yo siempre les digo, ve al parque cercano, al parque natural que tengas más cercano, abraza un árbol Caminar un momentito, haz descalzo. grounding, camina descalzo, Ujú, mínimo 10 minutos, empezar a entender todos los beneficios que eso tiene, porque desde la ecopsicología nos hemos dado cuenta que uno de los trastornos a los que nos enfrentamos más hoy, especialmente los niños, ayer no hablábamos, es el trastorno por déficit de naturaleza, o más que trastorno es el desequilibrio de un ujú, déficit profundo, porque nuestra vida la vivimos el 90% del tiempo en espacios cerrados, en ambientes ujú, artificiales, ujú. luz artificial, ventilación artificial, vivimos en cubos, en cajas, ¿cierto? Los mismos juegos de los niños que ya tú ves es que los llevan al centro comercial y son los juegos dentro del centro comercial, pero Sí, no tienen ese contacto real con la con la naturaleza. naturaleza. A veces a los papás se les olvida que hay un parque, que hay cerca un río, que pueden llevar a sus niños a A caminar, caminar. a observar, a ver una Total. montaña. Tuvieras todos los beneficios que trae para los niños en concentración, en creatividad, en aumento de su confianza, porque tienen que establecer retos, en socializar, Ujú, en que la atención cuando estamos en la naturaleza se vuelve involuntaria y no focalizada, y por eso la atención se restaura, nos da una frescura mental. Pero nosotros pensamos que de alguna u otra manera nuestro bienestar solo depende, que ahí nos diferenciamos de la psicología clásica, de la relación con los otros o de la relación con mi familia y conmigo mismo. Y lo que quiere la ecopsicología es decir, no, venga, ese bienestar, ampliemos la mirada, también va a depender mucho de la relación que tú tengas con la naturaleza, porque no entiendo en qué momento dejamos de creer que el canto de las aves, que estar con luz solar, o sea, impregnarte de la luz solar, de la luz lunar, que poder respirar aire puro, que la relación que tú tienes también con las nubes, con los árboles, con los bosques, hace parte de tu bienestar. Y ahí es ujú, donde nosotros entramos con esta mirada más amplia, que podamos darle lugar a eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un sistema nervioso central que está todo el tiempo en cortisol, en supervivencia, en hiperproductividad, en presión, en afán, ujú, es un sistema nervioso que por lo general colapsa. Hay ansiedad, hay depresión, hay ataques de pánico, porque nuestro ujú, sistema total. nervioso vive en huida y en ataque. Ujú. Entonces, cuando desarrollamos este otro lado más intuitivo, el de ya estar más presentes, el del sentir, el de la pausa, el de la naturaleza, el de la música, el arte, entonces empezamos a tener la capacidad más de tener creatividad y de no enfrascarnos en la rumiación, en la alerta, en la ansiedad y en el sentirnos desconectados. Entonces ahí es donde podemos invitar a las personas a que empiecen a hacer esa conexión con la naturaleza, o sea, que sea Claro, de algo forma más, cotidiana, ajá, ajá, solamente recibir el sol un momentico de forma consciente, lo que yo te ujú, digo de tener una plantica, hacer un grounding, darle gracias a los alimentos, a tu propio cuerpo que es la misma naturaleza, escuchar tus ritmos internos en las mujeres, conectar mucho con el ciclo Menstrual. menstrual no, ayuda y las mucho, terapias, por ejemplo, con los animales, o sea, total. cómo ahora los perros, los caballos, Ujú. mira, mi hermano tiene un border collie que está entrenado y ahora que hubo una tragedia en Armenia con un bus con unos Sí, estudiantes de la recuerdo. universidad, cómo este perro, Archie, ha servido para hacer terapia y para ayudar a las personas y es como conectar a estos niños que están, a estos alumnos que están en una universidad, en un aula y ver que llega un perro, el perro ya tiene sus años, pero llegar,
que conecte con ellos, que lo toquen, que esa interacción tan importante, y es lo mismo que debemos hacer con la naturaleza, o sea, cuando vamos al bosque, cuando vamos a un Ajá. lugar que uno siente como, ay, a mí me encanta, yo toco los árboles, yo siento como que es algo tan maravilloso. O Tan sea, sagrado, tan antiguo, que tiene una sabiduría tan diferente, tan y como te grande. digo, yo no he estado conectada, o sea, desde mi parte terapéutica o como Ujú, psicóloga, pues siempre ha sido muy desde la parte organizacional. ujú, Ahora, pues como terapeuta transpersonal, pues ya uno empieza a ser más consciente de todo esto. ujú, Y creo que es lo que hemos, como la inquietud con Jennifer también, y por eso, pues como la idea de abrir en Equilibra estos espacios, que ujú, podamos como mostrarle a la gente que hay opciones, porque muchas personas te dicen, no, es que no hay plata para terapia, y ven ujú. cómo tú puedes Total. Hay llegar allí. medicinas gratis y naturales todo el tiempo, la verdad. Ujú, Y ahorita que mencionas eso, Isa, me parece importante mencionar algunas modalidades de la ecopsicología, pues, o las exacto, formas en cómo los llevamos a cabo, porque entonces está desde el grounding, la sí. terapia asistida con animales, que ahorita con caballos y perros ha habido mucho respaldo científico al respecto, Ujú, el Chirin-yoku, que es el baño de bosque muy tradicional conocido desde Japón, porque ya es un tema Ujú. ya realmente institucionalizado en el sistema de salud de Japón. Tú vas a Japón y el médico general te receta y te prescribe baño de bosque o vitamina N, que también la ujú, llaman, o terapia verde, porque en el bosque se fortalece no solamente el sistema nervioso, sino el sistema inmune, hay una calma, hay ujú, una ujú, presencia, que eso es lo que hacen los animales, el bosque y en ujú. general es volverte a la presencia, volverte acá, volverte al asombro, volverte a la calma, que vuelvas a sentir. Y eso segrega oxitocina, segrega serotonina, pasan otro montón de cosas a nivel fisiológicas también, pero a nivel mentales, espirituales y demás, porque no solo somos seres biopsicosociales, somos seres biopsicosociales, culturales, espirituales, ¿cierto? Y ahí la mirada como más holística. Las otras Ujú. modalidades son horticultura, todo el tema de las huertas y la siembra y la Sí, jardinería ha mostrado sí. cada vez más impacto. De hecho, hay un libro que me encanta que es La mente bien ajardinada. Es Ajá. increíble, es Wow. del Lo has libro de una recomendado varias psiquiatra, veces, sí. wow, de mis favoritos. La Lo tengo que horticultura, conseguir. sí, la Sí. horticultura el wilderness, como es que en español a veces es difícil traducir algunas palabras, como el Ujú, indoor y el outdoor, uno nunca dice en español fuera Ajá. de ujú, puertas, no, mm, sino como afuera Afuera y ujú, adentro. de adentro, pero en inglés el wilderness es como más adentro en la selva, como algo ujú, más wild, Ok. como por ejemplo la alta montaña, o sea, ya ujú, las tipo experiencias que son más de 4 o 5 días, no solamente media jornada, una jornada, sino un poco más extenuantes. Ujú. Además, Ana, que en eso que mencionas, siento un volver al origen, ¿cierto? Ujú, No solamente, tú nos decías ahorita que todo este tema de la ecopsicología se comenzó a estudiar muy por los años 80, ujú, pero en realidad, si nos vamos más atrás, ¿cierto? Es la manera como vivían ujú. las personas en el territorio antes, o sea, Claro. desde sus propios territorios, en contacto directo con la naturaleza, en el Ujú, momento en el que sencillamente pues la vida era que nos provee la naturaleza y también cómo es nuestra relación con ella. con Y ella. desde ahí incluso Ujú. viene o venía la espiritualidad, Ujú, ¿cierto? exacto. La ecopsicología no pretende solo unir ecología y psicología, sino también ciencia y ancestralidad. Por Ajá. eso nos habla de una integración. Han habido unos avances científicos en esto que claramente nos muestran que este déficit de naturaleza está generando muchas situaciones a nivel de salud mental, ujú, especialmente ansiedad y depresión, pero no vamos a desconocer eso, no vamos a desconocer también las teorías clásicas y los enfoques clásicos como el humanismo, que también le aporta mucho a ujú, esto, ujú. incluso el psicoanálisis, o sea, no hay que desconocerlo, más bien No integrarlo integrarlo. con Ujú, esa sabiduría original, porque si bien este es un enfoque emergente, esto es realmente algo que es supremamente ancestral y milenario, o sea, la Totalmente. naturaleza en De ahí tiempos venimos. precolombinos y demás, en las tribus originarias, ha sido hogar, madre y farmacia. Ayer lo ujú, hablábamos, había Yala, que era el nombre que se le daba al continente precolombino antes de que llegara la conquista, vivían en armonía con lo natural, ujú, que yo también les contaba que tuve la posibilidad de ir a Ciudad Perdida y me impactaba mucho ver esas comunidades en esa reconexión tan armoniosa, donde no hay competencia, sino cooperación, donde menos es más y no se trata de ser consumidores y acumuladores, sino más bien guardianes y están como en esa sintonía con ella.
y donde definitivamente no hay explotación. La naturaleza no hay que verla como un recurso, que eso es lo que yo creo que nos ha pasado, como una alacena, como algo donde yo voy y tomo todo el tiempo, Ujú. sino también como una madre, con un organismo vivo. De ahí viene Gaia, y la teoría de Gaia es esa, es que el planeta no está estático, no lo percibimos, pero está rotando en este momento y en todos los momentos, y están pasando un montón de cosas siempre. Y también Gaia, pues es la diosa de la tierra en la mitología griega, entonces bueno, y ahí viene mucho como ese mensaje de, venga, dejemos de ser consumidores, volvamos a volver otra vez guardianes, volvamos a la tierra como nuestro hogar, como nuestra gran madre. Ella no es algo para uno ir y tomar y para desechar y ya, sino que es un ser vivo que nos contiene a todos y que definitivamente, como de cualquier madre, necesitamos nutrirnos también. Ahí me haces pensar en algo, Ana, y es de la misma manera, así como la tierra nos provee, ¿cierto? Ujú. Y sabiendo que en este momento estamos como en una era, lo que hablábamos ahorita, de que las personas estamos muy desconectadas de alguna manera con la naturaleza. Yo también siento y he percibido en todas las redes, en las personas, esa necesidad, ¿cierto?, de volver a reconectarse con, pues de ahí que de un tiempo para acá todo se nos da por, como dicen por ahí, por irnos al cerro, por irnos a un río, Que la por las caminata, El caminatas, el senderismo. ¿cierto? El senderismo que ha senderismo. cogido Ujú. tanta fuerza. Eso no es por nada, sino porque en realidad hay algo que está sucediendo en este momento. Es como un cambio, ¿cierto? Es Es un un Ujú. cambio cambio que de todos paradigma, de sentimos. conciencia. Exacto. En este momento tan primordial, digámoslo así, para la humanidad, ¿qué crees que la naturaleza como la gran madre también espera de nosotros? Wow, qué pregunta más importante. Bueno, y aquí con todo el permiso de Gaia, pues me atrevería a tomar un poco su voz. Y yo creo que lo que ella más está esperando es que volvamos a casa, que volvamos a ella, que tal vez no se trata de seguirnos empecinando en que hay que salvar a la naturaleza, sino tal vez cambiar el chip de que ella es la que nos puede salvar a nosotros y de que tal vez estamos en un momento en donde hay una crisis en la forma en cómo vivimos, en nuestros estilos de vida, en nuestras condiciones de vida, en la forma en la que trabajamos, que definitivamente no nos hace sentirnos vivos, sino al contrario, cuánta gente ve uno muerta en vida, ¿cierto? Totalmente. Y viviendo en unos ritmos supremamente acelerados, donde lo que les decía ahorita, cualquier sistema nervioso va a colapsar, porque es que un cortisol subido todo el tiempo y nunca permitiéndose el descanso, pues Mira, yo tengo es ahí muy una complejo. experiencia y es que cuando yo empecé como mis procesos de menopausia y justo como que coincidió cuando los chicos se vinieron para acá, para Santa Elena. Y claro, tú empiezas a ver que obviamente tú empiezas a tener una cantidad de cambios De en tu ciclo. vida. Y recuerdo que fui una vez al médico y me dice, tiene el cortisol elevadísimo. Y yo, ¿cómo bajo esa vaina? O sea, como que tú dices, pero a ver, mire, yo trato de caminar, bueno, una cantidad de cosas que uno decía, ¿qué hago? El ejercicio, no, que no sé qué, bueno. Pero yo empiezo a venir y a sentir como Más cuando regularmente. más regularmente, a desconectarme, a caminar, que Fernando me decía, vámonos para allá y caminamos por allí, por ese bosque, y como esta conexión, y uno empieza como a bajar, a bajar. La última vez que me hicieron el último examen, Exacto. ya el cortisol había bajado. ¿Y qué fue lo único extraño que hice? Eso, exacto. No hice nada más, Caminar y nada. estar en entornos naturales, eso es Exacto. súper beneficioso para tu cuerpo físico, emocional, espiritual y mental. Obvio, sí también incluí el ejercicio, que lo había El tenido como ejercicio olvidado físico, físico, exacto. pero esa parte de la conexión me ayudó tanto que yo digo, ay, Dios mío, como que uno empieza a sentir que realmente, Claro, porque uno ni cuenta se da que se está acelerando, que está acelerando. como en un círculo vicioso donde hay que producir, hay que producir, hay que producir. Para muchas personas es la educación que hemos recibido, Ujú, ¿cierto? Estamos educados para la productividad, estamos educados para el éxito, ¿cierto? ¿Qué ujú, tipo de éxito también tenemos en la cabeza? Como implantada esa creencia de que es que tengo que conseguir cosas o tengo que vivir en ciertos entornos, de ciertas formas. No, y yo estoy de Los acuerdo con logros. algo, mira, no es que esté mal, solamente es cómo tú buscas un equilibrio en tu vida.
Claro, y que también es importante que esa idea de éxito, pues yo me atrevería a decir que para mí el éxito real es un sistema nervioso en calma, Exacto. ¿cierto? Porque tú puedes tener el dinero que sea, las propiedades que sea, el estatus que quieras, Ujú. pero tú no tienes calma en tu corazón, tú no eres una persona que está en presencia, tú no estás asombrado por la vida, Te sientes te aislado. sientes aislado, te sientes solo y Nada, vacío. o sea, como que absolutamente Ah, nada te sorprende o nada te exacto. gusta. Entonces uno dice, Exacto, total. ¿qué, Y en qué ese estás orden de haciendo? ideas, es que cada vez precisamente hay más estudios que respaldan la reducción del cortisol, cómo nuestro corazón entra en la coherencia cardíaca que llaman, que también es otro método muy importante que hoy en día está tomando mucha fuerza frente a cómo esto es lo que nos regula. Cuando el corazón está tranquilo, pausado, con un ritmo coherente, calma el sistema nervioso y eso muchas veces es lo que ocurre en los bosques. Por eso también el Chirinyoku y las caminatas con propósito, que de hecho las hacemos en CENTES, aprovecho Ay, para qué decirles que nos chévere. sigan, Claro. CENTES Ecopsicología, Guardiana de Gaia, por ahí pueden encontrar la programación, porque en estas caminatas con propósito lo que pretendemos es eso, darle movimiento al cuerpo, pero de forma muy consciente, entrar a un ecosistema que tiene mucho por brindarnos Qué en la medida en bueno. que lo hacemos de manera consciente, entonces integramos los baños de bosque porque ya han habido muchos resultados de personas con cardiopatías, con hipertensión, que se han visto muy beneficiadas de este tipo de Maravilloso. prácticas. Ujú, Y mira, y ahí hay una invitación maravillosa con el Centro Transpersonal, ujú, porque ellos también incluyen dentro de sus procesos Dentro de sus terapéuticos y prácticas. dentro ujú. de sus prácticas el ir, el caminar, Exacto. el hacer, y ahí pues digamos que Es pues que el está ese impacto complemento. de una terapia cuando se realiza en un consultorio, cuando se Es muy realiza de diferente. manera virtual, sin demeritarlo, ¿cierto? Que Claro, también Sí, es muy claro, claro. necesario y muy total. importante que se tenga en cuenta. Sí, 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 Pero sí. cuando la terapia es llevada al bosque, es Mm, llevada a un parque, a un ambiente ujú. natural, los resultados Son cambian totalmente. otros. No, yo en Ujú. total. Y con respecto a eso que dices, pues la verdad es que a mí me ha tocado ser testigo de muchos procesos donde las personas empiezan a sentir que en la jardinería encontraron un lugar, que en el bosque se sintieron que pertenecían a algo más grande, que se dieron cuenta de que las tormentas son necesarias, pero que después vuelve a salir el sol, que Ujú. nunca El arco realmente iris, el arco disfrutar. iris, que nunca realmente estamos solos. Entonces Ujú. una paciente alguna vez me dijo algo muy bello, como es que yo recuerdo mucho ya desde que tengo de temor a la soledad cuando me siento sola, lo que hablábamos alguna vez de que siempre están los pájaros, de que siempre están los árboles, y eso es lo maravilloso que puede El ser sol, y están El ahí el sol. sol. disponibles Y todo el el tiempo. tema es con esto que cuando yo quise sacar el consultorio indoor y decir, bueno, mi consultorio quiero que sean los bosques, los ríos, el aire libre, pensaba no solamente en los consultantes, sino también en mí Ujú. porque Ujú. cuando uno está en la naturaleza, uno se recarga, No, su total. energía se limpia, uno está con más claridad para poder acompañar y leer al otro, y el tema de la intuición y el tema del cuerpo entran mucho ahí, y definitivamente yo creo que cuando uno está indoor, o sea, no es que esté mal, porque ojo, las terapias clásicas, quiero que esto quede muy Claro, claro, sí, eso es. son muy importantes, tienen un efecto importante, pero no podemos seguir respondiendo a las preguntas de hoy con las respuestas de Del ayer. pasado. Y Ujú. evidentemente la crisis en salud mental y en salud ambiental nos están pidiendo que tenemos que buscar otras formas, tal vez Otras diferentes y nuevos alternativas. paradigmas que más que alternativos son complementarios a esos procesos que llevamos haciendo de forma clásica, porque evidentemente no estamos teniendo el resultado esperado. Ajá. Entonces necesitamos poner a eso un poquito más profundo, más holístico, tal vez más del sentir, de la espiritualidad, que finalmente es todo esto que venimos hablando, porque a la final se trata de eso, de complementarlo también desde ahí, de saber que es importante. Claro. Y nosotros estamos pensando en sacar de alguna manera muchas formaciones para personas en el área de la salud, del bienestar, coach, terapeutas, Claro. porque sabemos que este enfoque puede potenciar muchísimo los Ujú. procesos de sanación, de Mm, conexión con el ser. En Armenia hay un lugar que se llama el Parque de la Vida Ujú. y es como un pulmón dentro de la ciudad, Ah, que entonces es muy natural y entonces por allá hay una quebradita que pasa, muchos árboles y yo llevo a algunas pacientes allá. Entonces las llevo a caminar y entonces mientras estamos hablando y mientras estamos pues teniendo este proceso terapéutico, entonces las pongo a observar mm, qué ven, qué encuentran, cómo se sienten, cómo lo reciben, cómo lo perciben y sobre todo cuando están en estos procesos
que son complejos, digamos, de ansiedad, de de duelos, sí. entonces donde son personas que son tan encerradas, entonces pues al menos aunque sea ahí dentro de la misma ciudad, poderlos sacar y llevar a un espacio que sea, pues digamos, donde ellos se sientan bien, pero que puedan tener estos procesos. Entonces mira que sin conocer el tema, porque te lo digo honestamente, De no forma lo, intuitiva. exactamente, Están todos, es que lo tenemos he un hecho. inconsciente ecológico que yo les compartía, eso vive en nosotros. O sea, y tenemos un apego a nuestra gran madre tierra, así como lo tenemos a nuestra madre humana. Ese vínculo está desde el momento uno y ahí vive esa información. Se trata más de recordarla, de volver a despertarla, ¿cierto? Y de que las personas entendamos que lo que pasa allá pasa acá, es la ley del espejo, ¿cierto? Eso que está pasando en la naturaleza refleja inmediatamente mi estado interior y viceversa. Y tal vez por eso los ríos contaminados y los bosques deforestados nos están hablando de todas esas De nosotros alarmas, de mismos. nosotros mismos. la ansiedad, el suicidio, la Qué depresión. maravilla, ¿no? ¿Qué mensaje nos puedes dar para terminar, para que podamos cerrar esto? ¿Qué invitación le podemos hacer a todas esas personas que están entrando en esta conexión y en todo este tema? Bueno, primero decirles que muy importante que recordemos que antes que nada, como les decía, somos hijos e hijas de la tierra, que ella es nuestra gran madre, que somos naturaleza, que no estamos separados, que todavía hay esperanza, que se pueden hacer todavía muchas cosas, que se trata tal vez más de activar la conciencia. Tal vez es muy importante que dejemos de ser consumidores y nos volvamos más guardianes de la vida en todas sus formas, que volvamos a entender y dejemos de subestimar la naturaleza como nuestra gran medicina también, natural, gratis, que está ahí, que somos además. Y yo creo que la verdad que si la Tierra, ahorita me quedé pensando también en la pregunta que me hacía Jen, pudiera decirnos algo, esperar algo, es eso, ella espera es nuestro regreso a casa, y espera tal vez que entendamos que ella nos puede ayudar más de lo que quizás nosotros creemos le podemos ayudar a ella. Y creo que muy bonito, pues importante me parece nombrarlo porque lo siento, es que aún con todo eso creo que la Tierra y Gaia nos ama de forma incondicional, que aún con todo eso tenemos un lugar ahí. Siempre está ahí para nosotros. Y siempre ha estado, y que Eso nos ama pensaba, igual. en ese paradigma de la madre que siempre va a estar ahí para acogernos, Mm. ¿cierto? Y para permitirnos restablecer de alguna manera esa relación que hemos tenido con él, ¿cierto? A través de los tiempos. Así es. Bueno, Ana, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta conversación tan enriquecedora. Obviamente, si es de ecopsicología, de terapias, del mundo, digamos, de la holística, de todo esto que hoy nos mueve y del bienestar, creo que tendríamos muchísima tela por cortar y seguramente en algún momento nos volverás a acompañar desde Claro otros que lugares sí. o desde otros temas en los que siempre has mostrado como esa afinidad y más que la afinidad, como ese amor, ¿cierto? Hacia de compartir por los demás. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy. Ay, sí, muchísimas gracias. Gracias de verdad por ese conocimiento, porque lo que te decía ahora, es tan bonito para uno empezar a entender otras alternativas que tenemos para ayudar a esas personas que están ahí afuera esperando eso, y que por medio de esto nosotros podamos hacer esa parte, pues maravilloso. No, mujeres, yo muy agradecida, muy honrada de poder estar acá en este tercer episodio. Espero que se lo vean todito completo, que nos compartan también. Y bueno, recuerden que también estamos ahí para lo que necesiten. Me encantaría volver cuando sea el momento. Y yo claro creo que que lo más bonito con todo sí. eso, con Equilibra y con las personas que decidimos hacer las cosas desde el corazón y los sueños, es que estamos sembrando semillas de conciencia, de amor, de reconexión. Así que gracias. No, Esa es la muchísimas idea. gracias. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Como decía Ana, compartan. Lo que buscamos es precisamente llegar con todos estos mensajes a las personas, a todos aquellos seres que lo necesiten. Entonces, ya saben, nuestras redes Equilibra por Podcast, Enamora Cierto, Psicovisualización. Y el Centro Transpersonal del Eje, que siempre nos presta esos espacios y nos abre las puertas para poder crear, ¿cierto? Que es en la idea en lo que estamos hoy. Nos vemos en un próximo episodio y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Chao. Chao.